Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en nuestro tercer programa del programa Puentes de la Fundación Austral. Este programa que intenta, con muchas ganas, poder darles respuestas, poder llevarles herramientas a los adolescentes, a las familias, a las instituciones, para hablar de aquello que quizás incomoda o no tenemos algunas respuestas y queremos juntos construirlas para ustedes. Bienvenidos Celeste, bienvenidos Gonza, ¿cómo están? Gracias. Bien, gracias, Ana. Bueno, me alegro. Y nos acompañan también Cata, nuestra productora, hoy reemplazando a Fran, y Lea, nuestro operador. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante. Todos los temas que tratamos son importantes, uno va encadenado con el otro, pero nos llevó una linda conversación previa definir el tema, que esperamos sea de mucha utilidad. Planteamos qué son las habilidades sociales, queremos traerle este tema, y si esto puede ser consecuencia o no de algunas cuestiones de violencia en la adolescencia. Pero para saber qué son las habilidades sociales, Gonza, ¿nos querés contar? Sí, por supuesto. Bueno, se podría considerar las habilidades sociales como conductas, comportamientos que están dirigidas hacia el otro, ¿no? Dirigida en la interacción y que de alguna manera son aprendidas, ¿sí? En el transcurso de la vida. En la infancia, sobre todo, es muy importante la adquisición de estas habilidades en la interacción. Ejemplo, para que la gente que nos escucha pueda ver cuáles podrían ser. Bueno, nosotros consideramos que la comunicación pueda ser asertiva. Es una palabra que por ahí quizás hayan escuchado, lo que es comunicación asertiva, que tiene que ver con transmitir un mensaje de una manera clara y directa, lo cual, digamos, parece sencillo, pero en realidad implica que la persona que esté comunicando pueda transmitirlo desde un lugar en el cual las emociones no avasallen, por así decir, claro, al otro o al mensaje mismo, ¿sí? Por lo tanto, digamos, para poder comunicar asertivamente, de alguna manera las ideas tienen que estar, bueno, medianamente claras y ser medianamente, bueno, que tengan como el objetivo de transmitir algo. Bien. Eso sería como uno de los ejemplos de las habilidades sociales, es decir, una comunicación asertiva. Un contraejemplo, por así decirlo, sería que, bueno, que la emoción, ¿sí? Irrumpa en los canales de comunicación y sea, digamos, todo actuación de esa emoción, ¿sí? O sea, el componente conductual de la emoción, que sería la conducta, por ejemplo, en lo que respecta a la emoción de la ira, la agresividad sería la conducta. Bien. Cuando sos reactivo, cuando decís lo primero que pensás, cuando te enojas y golpeás, claro. Eso no sería ser ni asertivo ni gestionar tus emociones. Totalmente. Entonces, bueno, perdón, las habilidades sociales tienen que ver con, bueno, uno de los componentes sería la comunicación asertiva. También podríamos decir, por ejemplo, el manejo de la impulsividad, ¿no? También, bueno, ligado a esto que vengo... pero también, digamos, la autoconciencia, es decir, también forma parte de las habilidades sociales. También sería como el autoconocimiento, también lo que respecta a la autoestima, que por ahí muchas veces se menciona. ¿La empatía también? La empatía es fundamental, la empatía totalmente una conducta que se va... a ver, podríamos decir que hay una parte como innata, pero el componente social de la empatía, el aprendizaje de este fenómeno, por así decirlo, es más social que... De esto de pensar en el otro es algo que no tanto nace, sino que se enseña. Claro, o sea, tiene un componente más social que, por supuesto, que tiene una base innata, pero... se fortalece más. Sí, por supuesto. Y Celeste, esto que hablaba recién Gonza, ¿no? La autoestima, la gestión emocional, la comunicación asertiva, ¿responsabilidad de quién es?
en los chicos, en los niños? Si hablamos de responsabilidad, ¿o quién podría enseñarlo? ¿O hay más personas o elementos que podrían sumar a esto? Bueno, podríamos decir que el primer núcleo en el que el niño se alberga es el de la familia, pero tendríamos que tener una visión más macro y pensar que es digamos, los valores de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Eso, como decía Gonza, hablaba del comportamiento. Bueno, y eso tiene que ver con los valores, ¿no? ¿Qué es lo que genera mi conducta? Bueno, es en base a eso, a base a qué pasa con las costumbres, con las rutinas, con las decisiones, ¿no? Son las bases de las organizaciones sociales. Uh-huh. Entonces, esos valores, según la cultura y según los contextos, probablemente vayan cambiando, y con eso acompañados también lo que se llama la memoria afectiva, ¿no? Son las primeras impregnaciones que tenemos como sujetos, ¿no? Claro. A formarnos. Entonces, a partir de ahí, cada institución seguramente va a aplicar sus propios códigos, ¿no? Entonces, muchas veces pensemos qué le pasa al niño cuando comienza a habitar otra institución que no es la de la familia, y traslada justamente lo que pudo aprender, lo que copió, claro, ¿no? Acordémonos de lo que venimos contando, ¿no? De esto de que los niños nos miran, aprenden cómo resolver, y todo eso a través de un lenguaje, ¿no? Ese lenguaje es el que justamente va generando estas oportunidades de poder más tarde, tal vez, encontrarnos con estas otras habilidades. La empatía, que adquirió digamos como una fama bastante uh-huh. reciente, uh-huh. Sí. Tiene que ver con una habilidad, y las habilidades son cualidades, ¿no? Uh-huh. Esas cualidades que son una parte puede ser, como dice Gonza, tiene que ver con lo innato, pero hay una gran parte que es de lo adquirido. Y como toda adquisición puede ir modificándose. Bien. Entonces, ¿qué nos da la empatía y por qué es tan importante? Porque nos habla de la ética del sujeto, ¿no? A veces uno piensa, bueno, viste que estos saludos o estos deseos, ¿no? Hay deseo que sea feliz, sí. ¿No? Sí. Como la felicidad como un término de completud, sí. ¿No? De que ahí radica el lugar a llegar, sí. Sí, como radica esto, ¿no? De ser íntegro. Y en realidad pensemos en un deseo que tenga que ver más con la ética del sujeto, o sea, ese sujeto que me va a llevar a tener en cuenta un otro, ¿no? Y eso probablemente sean a veces los detalles radicales en lo que después significan los comportamientos, las decisiones, ¿no? El pensarnos desde lugares de la igualdad, ¿no? Del respeto. Y de esto que también estamos hablando, que tiene que ver con la autorregulación, ¿no? Bien. La autorregulación, que lo hablábamos justo en el programa anterior, tiene que ver primero partir del conocimiento emocional, ¿no? ¿No? Ese conocimiento que es necesario trabajar, transmitir, validar, ¿no? Para que ese sujeto pueda entender y llegar a esto que es, ¿no? El fortalecimiento de la autoestima, la autorregulación, la autoeficacia, ¿no? Bien, ahora, mientras te escuchaba, dijiste cosas muy importantes. Hablaste de valores, uh-huh. ¿no? Que pueden cambiar, claro. ¿no? De un lugar a otro. Uh-huh. Ahora, ¿hay valores que son universales? Podríamos decir que sí, ¿no? Por una cuestión de la cuestión básica del respeto al otro, ¿no? Lo que nos hace convivir en una sociedad. Entonces, cuando hablábamos de esto de los consensos, ¿no? Bueno, ¿qué consensuamos? Bueno, consensuamos que nos saludamos. Uh-huh. Consensuamos que esto de mi límite comienza donde empieza el del otro.
consensuamos que, hay estilos particulares de comunicar, pero tiene que ver con eso, con una puesta de acuerdo. Bien, ¿no? Bien, Celeste. Ahora, esto que plantea Celeste, una apuesta de acuerdo. Cuando hay un menor en el medio, ¿siempre se puede acordar, Gonza? Te cedo la palabra, Celeste. Es difícil, Ajá. ¿no? Es difícil porque los vínculos humanos son complejos. Ujú. Entonces, los vínculos, hablábamos de la familia y hablábamos del adulto con el niño. De conservar esa simetría que es tan importante. ¿Y por qué tiene que ser asimétrico? Porque cuando el niño nace es la indefensión absoluta, Claro. ¿no? Entonces pasamos de cuidar esa indefensión hasta ir viendo cómo esa autonomía le va a permitir Progresiva. llegar a la independencia. Claro. Exactamente. Esa autonomía progresiva que se va, entiendo yo que uno va cediendo espacios, si está bien el término, en la medida que ve que ese menor se ha hecho carne o ha aprendido ciertas cosas, porque la edad no te marca la progresividad en la aprehensión de ciertas cosas, ¿no? Es como, bueno, tenés 18, pero no necesariamente aprendiste. ¿Cómo hago ahí? No, por eso es importante tener en cuenta lo siguiente. Hay ciertos rasgos, ¿sí? Y cuando yo mencionaba, cuando decía esto de lo innato, me refería, digamos, también a ciertos rasgos de expresión, por ejemplo, en la emocionalidad, ¿no? Cuando uno estudia las emociones en las diferentes culturas, ¿sí? Y a través del tiempo hay ciertos rasgos que se repiten que tienen que ver con la expresividad de las emociones, por ejemplo, de las emociones básicas, Las ¿no? básicas. Por ejemplo, el asco, bueno, ¿no? Digamos, las caras que En distintas que sociedades suscitan, se claro, se ha mantienen. estudiado, ¿no? Los Sí. etnógrafos y los antropólogos, digamos, han estudiado lo que se repite, ¿bien? Bueno, pensemos, digamos, en la evolución o en el desarrollo de un ser humano, esa interpretación, ¿no? La expresión de esa emoción y la interpretación que hace ese sujeto del otro sujeto, ¿sí? En esa interacción va a ser, digamos, que se van a dar, digamos, los permisos, por así decirlo, de las conductas. Bien. ¿Sí? No sé si me llego a expresar del todo. Sí, Lo como que quiero hay decir hay es, emociones básicas que las compartimos todos, pero luego la interpretación de ciertas se van emociones se van complejizando, claro, Bien. sobre la base, y esto es importante, esto creo que es fundamental, sobre la base de lo que se denomina teoría de la mente. Es decir, la teoría de la mente básicamente es que una persona, un sujeto, asume que el otro Bien. tiene, digamos, una emocionalidad y digamos, una conciencia. Eso es la base, ¿sí? Porque esto puede verse de alguna manera modificado o se va modificando con el tiempo, por supuesto, y además puede verse condicionado por diferentes factores. Uno puede ser hasta inclusive algún tipo de neurodivergencia o algún tipo de síndrome Exacto. neurológico o algún tipo de accidente o algún tipo de frontalización. Lo vemos, por ejemplo, en los casos donde la persona, digamos, desarrolla lo que se denomina lexitimia, que es, digamos, la incapacidad o falta de capacidad para interpretar las emociones y para expresar las emociones. Claro. ¿Sí? Es decir, una condición o, digamos, un rasgo en ciertas condiciones, a veces neurológicas, otras veces no, pero digamos que demuestra que hay una base que se va complejizando. No sé si me fui un poco por las ramas, pero para un poco... Está muy bien la explicación. Ahora yo lo que les voy a proponer son como 10 puntos. A ver si nos reconocemos en esos 10 puntos para los adultos, Bien. para enseñar emociones. ¿Sí? Bien, dale. Tratar de que el entorno sea un entorno positivo. ¿Y eso qué implica? ¿Que tenemos que estar contentos todo el tiempo? No. En realidad tiene que ver con la seguridad, con esa firmeza de la que hablabas, ¿no? De la cuestión de los límites, del cuidado. Coherencia. Sí, y también flexibilidad frente a la posibilidad de cambiar, ¿no? Esos códigos que hablábamos.
esas nuevas formas que vienen y que traen los hijos. Después, pensar en que hay que fomentar y animar los logros personales. Es tan importante decirle a un niño que bien, que lo hizo, o cómo se equivocó, pero también remendar ahí cómo podría mejorarlo, ¿no? Es a partir de ahí que voy generando la seguridad en el niño, ¿no? Bien. Este sería estos 10 puntos que Sí. vos mencionás como adultos. Y en ese adulto están los padres, las escuelas y las demás instituciones. Aplica a todos. la sociedad, ¿no? Pero el núcleo primario son los padres. Claro, porque son quienes están cerca del niño y ejercen este modelo, digamos, de acompañamiento. Bien, entonces yo ¿no? como Porque la crianza tiene que ver con eso. mamá te escucho y digo, bueno, ser positiva tiene que ver con cuestiones claras, coherentes y flexibles a partir de ciertas pautas que ponemos. Y de creer en ellos. Y de creer en ellos. De creer en ellos. Bien. Otro es lo que habíamos hablado en meses anteriores, que tiene que ver con dedicar tiempo de calidad. ¿Y eso qué implicaba? Estar disponible. Contar historias, ¿no? Validar lo que el niño trae como duda, ¿sí? No perder el juego, ¿sí? Comer juntos. Exacto. Que haya conexión. Claro, que haya conexión. El mirarse. Exactamente. Que estar juntos no significa estar en un mismo techo, cada uno en su historia. Sino justamente, digamos, compenetrados con el internet. Porque ¿dónde empezamos a generar la empatía? Y justamente en casa. Con un otro. ¿no? Claro. Exacto. Eso de saber el poder en el lugar del otro, poder ponerme, y no es que sentir exactamente lo mismo, pero sí saber que hay algo de lo emocional que confluye, que me une, y que puedo comprenderlo sin estar atravesándolo. Que me intereso por vos. Exacto, y es muy importante para el niño tener ese faro, ¿no? Las etiquetas. 0 etiquetas. ¿Qué sería eso? Ese del sos, Ajá. ¿no? Modificarlo, porque eso son expresiones que tienden a hacerse después afirmaciones. Y crecemos con esas afirmaciones. Te define. Soy malo, soy desordenado. Soy tímido. ¿no? Entonces, esa etiqueta que rotula más que favorece al crecimiento, ¿no? Y a las modificaciones. En el coaching nosotros, cuando hablamos como coach, decimos que las personas están siendo, no son. Fíjate que en el español nosotros decimos ser humano, ¿no? Como que ya está definido. Y en el inglés es human being, estamos siendo. Entonces, es difícil, pero es cambiar nuestra manera y decir, bueno, está siendo difícil de escucharme en este momento, estás siendo desordenado, pero no sos desordenado. Claro. Cambia, y sí cambio, porque es como que en un momento del tiempo estoy pasando por esto y te doy la posibilidad a que sí, seríamos como cambiar el ser por el estar. Estoy siendo así o me está pasando esto, ¿no? Porque en realidad no te define lo que estás haciendo. No. Y en realidad las definiciones tienen que ver que las partimos cuando somos niños de otro, pero después son las propias, claro, ¿no? Las que nos podemos condicionar. Y bueno, y ahí está la terapia justamente para ayudarnos a transitar o a poder aceptar, claro, ¿no? Para poder modificar, ¿no? Entonces, en esto de lo que hablábamos de gestionar las emociones, primero hay que reconocerlas, hay que aprender a reconocerlas. Quien primero nos las decodifican son los padres, fundamentalmente las mamás, ¿no? Las mamás en estos gestos del acunar, del mirarse, del interpretar al otro. Porque la madre, ¿qué nos hace? Nos interpreta, nos da el lenguaje, por eso lo de la lengua materna, ¿no? Nos enraiza. Entonces, esas primeras emociones tienen que ver con aprenderlas, y aprenderlas también a sentir en el cuerpo. Claro. ¿No? Porque es tan importante. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos, digamos, que duran milisegundos, sí, pero que generan un efecto tan perturbador, por así decirlo, o profundo, en el cuerpo, que nos sirve justamente para adaptarnos a alguna situación. Entonces, saber reconocerlas es parte de esta educación emocional,
que viene en realidad a validar esa memoria emocional con la que se nos estructura nuestra psiquis, ¿sí? Creo yo que debería haber una materia en las escuelas de gestión emocional. Tendría que ser parte del currículum de las escuelas, que los chicos entiendan qué son las emociones, esto que vos decís, cómo las reconozco, cómo las gestiono. Creo que es una deuda pendiente enorme. Sí. Creo que en estos últimos años se le ha dado mayor importancia, sobre todo a la posibilidad de expresividad de la emoción, ¿no? Sí creo que lo que tiende a hacer, digamos, o lo que tendemos a hacer socialmente es ir moldeando de alguna manera la expresividad de las emociones, ¿sí? Eso es, de alguna forma sería en algún punto necesario. Aprender a expresarlas. En algún punto. Sí, digamos, aprender a expresarla es fundamental. Uh-huh. ¿Sí? Pero amoldarnos también tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Amoldarnos es necesario para la convivencia. Totalmente. Pero también a veces son obligadas para poder o pertenecer a cierto grupo, o porque hay presiones que generan que tal vez esa emoción tenía un rumbo diferente a ser expresada y nos tenemos que moldear. Y lo que nos moldea también tienen que ver con estas corrientes, digamos, de los cambios de la sociedad, ¿no? Y en estos cambios tan rápidos han generado lógicas en los cuales los adultos nos hemos quedado atrás de esos cambios y que los chicos generan como una inmediatez frente a esto que ellos tampoco terminan de consolidar o de comprender. Por eso ¿a qué te referís? A la desregulación emocional, ¿no? Claro, por las pantallas, por las redes sociales. Por ejemplo, por el tema de generalmente de las tecnologías. Entonces, lo que cambió es ese término de autoridad, ¿no? Como experiencia. Bien. A veces se dista mucho de poder entender que quienes nos gestionamos desde el lugar de autoridad, pero de autoridad como lugar de cuidado, ¿no? De refugio, ¿no? De uso del poder. Y ahí justamente es donde se produce como este desencuentro. Uh-huh. La necesidad de encajar tiene que ver, según las edades, y sobre todo en la adolescencia, con un sentir identitario, que es importante para poder definirlo, ¿no? Y es parte de este fortalecimiento, de este autofortalecimiento. Lo que nos encontramos a veces es que en las instituciones que albergan y nos albergan, esto no siempre se da lugar, ¿no? Se tiende como a formatear y entonces lo que aparece en la adolescencia es como un contrapoder contra eso, ¿no? La famosa rebeldía contra eso. Sí, porque de alguna manera esto genera una apertura. Uh-huh. Y en esta apertura es donde está la posibilidad de las modificaciones, ¿no? Ahora, vos hablabas de autoridad y antes del aire que hacías como una distinción entre autoridad, desigualdad y la otra era... que estaba muy buena. Asimetría, claro. ¿No? En el lugar de adultos, porque yo mientras te escucho me veo como mamá y me veo como profesora, ¿no? Me decías autoridad como lugar de cuidado. Sí. Bien, pero la autoridad también tiene un poder para decir no, un poder para decir hasta acá, porque a veces yo lo que percibo es actualmente mucho miedo a poner límites. Claro. Mucho miedo a decir sí, soy la autoridad y esto es no. Entonces, quizás me equivoco, pero en este temor de poner límites, como no los sabemos poner o tenemos miedo a ponerlos, cada vez observo que hay menos contención, menos límite, menos aparición del adulto
y observo una gran ansiedad de los chicos, como que a veces nos gritaran, mirame, o decime alguna vez que no. Y observo que cada vez es peor, como que cada vez estamos no sé, en relación a la falta de límites, a la falta de respeto, a la falta del cuidado del otro. Y me hago esta pregunta, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no, o en qué nos hemos equivocado? Bueno, es súper interesante porque, bueno, hay un politólogo, John Holloway, que habla de 2 tipos de poder, ¿no? Habla del poder sobre y del poder para. Bien. Entonces, el poder sobre es el que somete, ¿no? Y es el que, entonces, necesariamente... sí, cae en el autoritarismo, exacto, quizás, digamos, que se menciona. Porque necesitamos del otro lado un otro que esté más debilitado, ¿no? Pero también nos podemos encontrar con un otro donde nos dé la resistencia a eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante de esto? ¿Por qué el poder sobre? Porque, bueno, esto hace, digamos, un poco a un producto histórico de los modelos de producción. Y nosotros en las instituciones lo que hacemos es producimos cosas, ¿sí? Ahora, el poder para es el poder de la autoridad. Y el poder de la autoridad puesto en beneficio del cuidado del otro, ¿no? Cuando nosotros decimos, tiene la autoridad para, ¿no? Es porque sabe, o porque es un experto, o porque tiene una vivencia de otras características que pueden colaborar al bien común. De eso hablamos cuando hablamos de autoridad. Y la autoridad se ha corrido de alguna manera. ¿Por qué? Por estos cambios justamente, que tienen que ver con que antes ser autoridad era solo tener la experiencia. Y hoy, a partir de todas estas tecnologías, la experiencia pasa por múltiples lugares, ¿sí? Entonces... o el conocimiento, y el conocimiento está en todos lados. Y lo tienen los chicos. Claro. Y lo tienen los chicos. Entonces, ahí tenemos que hacer como un giro frente a estas habilidades que pretendemos que los chicos vayan teniendo, ¿no? Entonces, no es ni un extremo ni el otro. Me parece que parte de lo que vos estabas comentando tenía que ver con el corrimiento directamente de la autoridad. Claro. Y la autoridad tiene que aparecer, ¿sí? Porque la autoridad y la asimetría hacen al límite y al cuidado, ¿no? ¿Y cómo definirías el autoritarismo para quien nos escucha? O bueno, Cele. No, bueno, porque tiene que ver con esto de la desigualdad. De ¿no? la imposición, decís vos, ¿Cómo de las hacemos ideas? con ese poder? ¿No? El poder, si sabemos tenerlo, ¿sí? Justamente implica cómo vamos a hacer actuar con ese otro, ¿no? Entonces, la definición de violencia. La definición de violencia es la desigualdad en un vínculo, en una relación, ¿no? Donde justamente la paridad sería lo contrario, ¿no? No tenemos que ser iguales. No necesariamente, pero tampoco tiene que haber una desigualdad frente al poder y sobre todo en las relaciones, ¿sí? Entonces, es muy importante marcar la diferencia porque eso genera también como una lucidez frente a cómo debemos actuar frente a ese otro, ¿no? Últimamente venimos escuchando como contextos y modelos muy autocráticos, porque yo lo digo, porque yo lo creo, pero eso no es la realidad, ¿no? El pensamiento, lo que nosotros podemos tener como ideal, no implica qué es lo que esté pasando. Bien, pero lo bajo a la realidad un poco diaria. Mamá y papá en casa, ¿no? Decís, esto no salís porque tal cosa. ¿Y por qué? Y explicás. Llega un momento que decís, bueno, porque yo lo digo. Y ahí hay veces que, hasta como docente, no siempre tenés que no todo es democrático. No todo se puede prestar a una charla, porque hay cuestiones que son macro, o sea, límites que son marco. Y ahí no hay diálogo, ahí no hay ¿qué te parece a vos? No se puede salir del aula porque estamos en hora de clase, no se puede pegarle a un compañero y ahí no nos ponemos bueno, después charlamos por qué no, pero hay cosas que no, que este es el marco. Y ahí... Bueno, porque me parece que nos vamos en argumentaciones. La familia,
digamos, la escuela, en los lugares de decisión que tienen que ver con el cuidado justamente de otros, Claro. no puede ser una debate. asamblea permanente, Claro, digamos, ¿no? La asamblea permanente sirve para otras instituciones y para otros momentos. Entonces, a los chicos a veces se les genera como una gran confusión en tanta argumentación, porque el no, puesto con amor, Es no. es no. Pero no es no y a veces sí, porque Claro. ahí es donde se confunde, La ¿no? coherencia que hablábamos recién. Y para sostener el no solamente tiene que haber convencimiento, sino tiene que haber paciencia. Y tiene que haber un lugar, ¿no?, para que el otro se oponga. Claro. Pero no significa que porque el otro se oponga, yo necesito sí o sí cambiar la medida. Ceder. Porque ahí es donde justamente se genera como ese gap, ¿no?, de duda. Y es parte de nuestra vida cotidiana vivir con cierta incertidumbre. Claro. Y es ahí donde después decimos, ay, porque los chicos no toleran el fracaso. Pero justamente es porque están esos lugares necesarios para poder justamente sostenerlos, ¿no? Ahora, esto hay que retomarlo, ¿no? Porque cuando pasa la emoción, ¿no? El momento. Bueno, después tenemos que volver conversar. a retomar. Y es ahí donde vemos que nos cuesta muchísimo hacerlo, ¿no? Pues parece que, bueno, viste que los chicos tienen un término que me encanta que se dice fingimos demencia, Sí. ¿no? Eso tiene que ver con la memoria emotiva y cómo la evadimos de lo difícil que es volver a traerla. Las ¿no? cosas a la mesa y charlarlas. Exactamente. Bueno, esa es una función adulta. Exacto. Esa es una función adulta. ¿Para qué? Para que ese pibe que nos está contando que va a fingir demencia tenga otras habilidades para afrontar lo difícil. Claro, ¿no? y que los padres tampoco, los adultos, finjamos demencia, sino que nos hagamos cargo. Por ¿no? supuesto. Bueno, se nos pasó volando el tiempo. ¿En serio? Ya estamos. No, acá ¡Guau! Cata me está diciendo córtenla, y la verdad que pensé que estábamos en la mitad. Mira. Pero creo que salieron muchísimas cosas importantes. Quiero agregar una Sí. cosa que me parece muy importante, ya que estábamos hablando de la familia. Me parece muy, muy destacable no comparar entre los hijos. La singularidad es muy importante a cuidarla, ¿sí? Y eso es algo que también tuvo que ver un poco con esa ligazón de la autoridad como hegemónica, ¿no? Rescatemos la individualidad, pero no como individualismo, Sino ¿no? como particularidades. Exactamente, porque tenemos necesidades diferentes, ¿eh? La mirada puede ser de la misma persona, pero seguramente va a generar una impronta diferente. Somos diferentes. Bueno, qué importante. Ha sido un programa súper rico. Creo que salieron, como resumiendo, qué son las habilidades sociales, el por qué son fundamentales, el para qué, los padres, el rol de los adultos. E insistimos con la presencia de los adultos, con el estar de los adultos en el vínculo de los chicos. Y esos adultos tienen que ver con la escuela, las instituciones, los padres. Y hacernos cargo, ¿no? Los chicos son producto nuestro y bueno, quedaron en el tintero varios temas. Quedó en el tintero la violencia como un efecto quizás de la falta de habilidades sociales y se los prometemos traer el programa que viene. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente siempre tratamos y esperamos que esto les sirva, no con una mirada para juzgar, sino para aprender juntos y que sean herramientas para pensar y poder poner en práctica en casa o donde estés. Muchas gracias.